¿Qué es la verdadera decadencia? ¿Es la caída de un imperio en el campo de batalla o el lento y silencioso apodrecimiento desde dentro, liderado por una figura enigmática y oscura? La historia del último zar de Rusia, Nicolás II, y su poderosa dinastía, los Romanov, no se consumió por una fuerza militar externa, sino que se corrompió desde su núcleo. La semilla de su destrucción no fue un general, ni un ejército revolucionario en sus inicios, sino un campesino siberiano con una mirada hipnótica y una reputación infame. Este hombre, que se hacía llamar místico y sanador, se abrió camino en las más altas esferas del poder, susurrando al oído de la emperatriz y, sin saberlo, acelerando la implosión de un imperio. Su nombre, que aún hoy resuena con un eco de lujuria y terror, era Grigori Rasputin. Esta es la historia de cómo un hombre se pudrió en su propia ambición, arrastrando a toda una dinastía a su trágico final. En esta pintura a óleo vemos el rostro de Grigori Rasputin. No hay tiara, ni cetro, ni corona, pero su mirada penetrante parece desafiar al espectador. Su barba espesa y sus ojos inyectados en sangre contrastan con los retratos formales de la realeza que nos han acostumbrado a ver. Su imagen es la de un hombre del pueblo, tosco, desaliñado, pero con un poder innegable. Para muchos, él era un santo, un starets o anciano sagrado, enviado por Dios para salvar a la familia imperial. Para la mayoría de la corte y la nobleza, era un charlatán, un borracho, un degenerado, pero la verdad, como siempre, es mucho más compleja y mucho más oscura, y se esconde en los entresijos de una corte que ya estaba al borde del abismo. El poder de un monarca no reside solo en su corona, sino en la percepción de su divinidad, en el respeto que inspira, y ese respeto, esa percepción, fue lo primero que Rasputin comenzó a corroer. ¿Cómo pudo un hombre tan vil y controvertido obtener tal influencia sobre la familia más poderosa de Rusia? La respuesta es tan trágica como fascinante. El miedo de una madre por su hijo. La emperatriz Alejandra no era una mujer común, era una princesa alemana, nieta de la reina Victoria, educada en el rígido protocolo de la corte. Sin embargo, su vida estaba dominada por una angustia que superaba cualquier otra preocupación de Estado: la enfermedad de su hijo, el zarevich Alexis. El pequeño Alexis era el único heredero varón al trono, el futuro de la dinastía Romanov, pero sufría de hemofilia, una enfermedad que convierte cualquier pequeño golpe en una amenaza de muerte. Los médicos de la corte eran impotentes. Cada caída, cada corte, se convertía en un calvario de dolor insoportable y sangrado incontrolable. La desesperación de Alejandra era total. Ella buscó consuelo en la fe, en la mística, en cualquier cosa que pudiera ofrecer un atisbo de esperanza. Fue en ese momento de profunda desesperación que apareció el nombre de un enigmático curandero de Siberia, un hombre que, según se decía, tenía poderes divinos, un hombre que supuestamente podía detener las hemorragias con sus oraciones. El mito de Rasputin, el sanador, nació en la corte. Su habilidad para calmar los ataques del zarevich Alexis se convirtió en su principal carta de presentación. La ciencia no podía explicarlo. La medicina de la época era ineficaz. Para la zarina, la ayuda de Rasputin era un milagro, una señal de que Dios había enviado a este starets para proteger a su hijo. Esta creencia la cegó ante la sórdida realidad que rodeaba al monje. Ignoró las advertencias, los rumores de sus borracheras, sus orgías y su inmoralidad desenfrenada. Para ella era el único que podía salvar a su hijo, y ese lazo de gratitud y dependencia emocional se convirtió en la mayor debilidad de la familia real. Rasputin se aprovechó de esa vulnerabilidad sin piedad. Su ascenso no fue por mérito, sino por manipulación.
no solo aliviaba el dolor físico de Alexis, sino que se convirtió en una especie de confesor espiritual para la emperatriz. Sus consejos, a menudo incomprensibles y extraños, comenzaron a influir en decisiones políticas y militares cruciales. En esta otra pintura a óleo, vemos a Rasputín rodeado de damas de la corte y de oficiales de alto rango, todos fascinados o aterrorizados por su presencia. El starets se convirtió en una figura indispensable en la vida de los Románov, y con cada decisión que tomaba, con cada nombramiento de un ministro incompetente, se ganaba más y más enemigos en una nobleza que lo despreciaba. Si esta narrativa sobre la fragilidad humana detrás de la realeza te toca, comente de dónde nos acompaña y qué otra figura histórica usted gustaría de ver desmistificada. El poder de Rasputín era un cáncer, un apodrecimiento moral que se extendía por el corazón del imperio. Los rumores de sus orgías y su estilo de vida inmoral, sus juergas en los burdeles de San Petersburgo, sus curaciones a damas de la alta sociedad que terminaban en encuentros ilícitos, se esparcían como una plaga. La nobleza indignada clamaba por su expulsión. Sin embargo, su control sobre la zarina era absoluto. Su influencia era tan grande que los ministros que se oponían a él eran despedidos y reemplazados por sus propios títeres, a menudo hombres sin experiencia y completamente incapaces. El imperio se desmoronaba por las decisiones de un campesino borracho. Este es el clímax del drama, la verdadera tragedia. No fue la revolución lo que inició la caída, sino la lenta y corrosiva obra de un hombre que, con su decadencia personal, reflejaba la de la propia dinastía. La creencia de Alejandra en la divinidad de Rasputín fue la grieta por la que se filtró el veneno. Su confianza en este monje loco le costó no solo el respeto de la nobleza, sino también el de su propio pueblo. La Primera Guerra Mundial, con sus millones de muertos y la hambruna generalizada, intensificó el odio hacia los Románov. Pero la verdadera ira del pueblo no era contra el zar, a quien a menudo se veía como un hombre débil, sino contra la zarina y su starets. Rasputín se convirtió en el símbolo de la corrupción y el apodrecimiento de la corte, en la encarnación de todo lo que estaba mal en el imperio ruso. La gente no podía entender cómo un hombre de su calaña podía tener tanto poder. Se creía que el destino de Rusia estaba en manos de un místico borracho. En esta pintura a óleo vemos una caricatura de la época que muestra a Rasputín controlando a la zarina como una marioneta. El mensaje era claro: la familia real estaba bajo el hechizo de un demonio. La desesperación y la vergüenza llevaron a un grupo de nobles, liderados por el príncipe Félix Yusupov, a planear el asesinato de Rasputín, creyendo que al eliminarlo salvarían a la dinastía Románov y por ende a Rusia. Lo que no sabían es que su brutal asesinato se convertiría en un mito tan grande como el propio hombre, y que la dinastía, ya condenada, no podría ser salvada por su muerte. La lucha de Grigori Rasputín para mantener su imagen perfecta era tan vana como la lucha de los Románov por su trono. No se pierdan hasta dónde la ha llevado su vanidad. Y si disfrutan descubriendo los secretos de la historia, no olviden darle me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más personas interesadas en este tejido de conocimiento. Grigori Rasputín, el monje errante, no fue siempre la figura imponente que la historia recuerda. Nacido en un remoto pueblo siberiano, su juventud estuvo marcada por la oscuridad y la pobreza. Se rumoreaba que era un ladrón de caballos, un pícaro de pueblo, pero lo que realmente lo separaba de los demás era su extraña intensidad. Los rumores de sus supuestos poderes de sanación y su carisma hipnótico lo precedían.
Los relatos de sus milagros y su supuesto don de profecía se esparcieron por la inmensidad de Rusia. Para el pueblo, era un hombre de Dios. Para los nobles, una curiosidad exótica. Pero la verdad de su naturaleza era mucho más siniestra y compleja. No era ni santo, ni demonio. Era un manipulador maestro, un depredador que supo cómo explotar la desesperación y la fe para su propio beneficio, y el escenario perfecto para su ascenso fue la corte imperial. La historia de los Románov es una tragedia, y en el corazón de esta tragedia está la hemofilia, la enfermedad de los reyes, que se había transmitido a través de la reina Victoria de Inglaterra. El zarevich Alexis, el único heredero, era la esperanza de la dinastía, pero también su mayor debilidad. Cada pequeño hematoma era una agonía, cada corte una posible sentencia de muerte. El miedo y la desesperación de la zarina Alejandra crearon una grieta en la armadura del imperio, y por esa grieta se deslizó Rasputín. Para ella, los médicos eran inútiles, la ciencia una burla. Solo la fe podía salvar a su hijo, y Rasputín, el autoproclamado hombre de Dios, parecía ser la respuesta a sus oraciones. El primer encuentro de Rasputín con la familia imperial fue en 1905, y rápidamente se ganó la confianza de la zarina. La leyenda cuenta que en una de las peores crisis de Alexis, cuando los médicos ya se habían dado por vencidos, Rasputín llegó, se sentó al lado de la cama del niño y le habló con calma. En cuestión de horas, la hemorragia se detuvo. Este fue el punto de inflexión. No importa si fue un milagro genuino, un efecto psicológico o una simple coincidencia. Lo que importa es que para Alejandra fue la prueba irrefutable de que Rasputín era un hombre santo. Desde ese momento, su influencia se hizo inquebrantable, y la decadencia moral del starets comenzó a reflejarse en la debilidad de la familia real. Los rumores sobre su vida privada se esparcían como un incendio forestal. Se decía que era un monje con una sed insaciable por el licor y las mujeres, que celebraba orgías y se jactaba de su cercanía con la zarina. Se le acusaba de extorsión, de aceptar sobornos para conseguir audiencia con la familia real, de usar su influencia para colocar a sus amigos en puestos de poder. La nobleza indignada intentó por todos los medios alertar al zar Nicolás II sobre el peligro que Rasputín representaba, pero cada intento era en vano. La zarina lo defendía con una ferocidad inquebrantable, convencida de que los rumores eran una conspiración para alejarla de su salvador. A medida que el poder de Rasputín crecía, también lo hacía su arrogancia. En esta pintura a óleo vemos una de las imágenes más famosas de la corte. La zarina y sus hijas, las grandes duquesas, posan de forma inusual en el estilo de un retrato íntimo. Rasputín, sin embargo, no está presente en la imagen. Su influencia, sin embargo, es omnipresente. El monje, con su estilo de vida inmoral, no solo corrompió la imagen de la familia real, sino que la hizo vulnerable a la crítica. En un momento en que Rusia estaba al borde de una revolución, la realeza, que debía ser un faro de estabilidad, se convirtió en objeto de burla y de odio. La decadencia de Rasputín no fue solo física, fue una descomposición moral que se filtró en el tejido de la sociedad rusa. Sus juergas y su promiscuidad en los burdeles de San Petersburgo, sus escándalos sexuales con las damas de la nobleza, todo era de dominio público. Se le veía frecuentemente ebrio en los restaurantes, haciendo alarde de su poder y de su intimidad con la zarina. Su comportamiento era una bofetada a la moralidad, una afrenta a la dignidad de la realeza. Los periódicos y los panfletos clandestinos hablaban de él, del zar de la decadencia, y lo usaban como el chivo expiatorio para todos los problemas de Rusia.
A pesar de los escándalos, su control sobre Alejandra se mantuvo intacto. En una de las peores crisis de la Primera Guerra Mundial, cuando Nicolás II asumió el mando del ejército, fue Alejandra quien se hizo cargo del gobierno, aconsejada por Rasputín. El monje usó su influencia para nombrar y destituir a ministros generales y gobernadores. Sus decisiones eran erráticas, a menudo desastrosas, y contribuyeron al caos y la inestabilidad que ya reinaban en el país. El gobierno se convirtió en un circo, con los ministros cambiando de un día para otro, y la gente se dio cuenta de que el destino del imperio estaba en manos de un hombre que se movía por pura ambición y lujuria. Los Románov, en su desesperación, no se dieron cuenta de que al permitir que Rasputín se quedara, estaban cavando su propia tumba. Su devoción por el monje les hizo perder el apoyo de los nobles, del ejército y, lo que es más importante, del pueblo. La imagen de la monarquía que había sido idealizada y respetada por siglos se pudrió con la de Rasputín. Él se convirtió en el símbolo de la corrupción, de la debilidad de un imperio que se desmoronaba por dentro, de una dinastía que se había olvidado de su pueblo por un místico que les prometía la sanación. La lucha de Grigori Rasputín para mantener su imagen perfecta apenas comenzaba. Quédate con nosotros para ver hasta dónde la ha llevado su vanidad. Y si te gusta descubrir los secretos de la historia, no olvides darle a me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más personas interesadas en este tejido de conocimiento. La decadencia de Grigori Rasputín no fue solo una mancha en la reputación de los Románov, fue una enfermedad que se pudrió en el corazón del imperio ruso. Las acusaciones de inmoralidad, de corrupción y de manipulación política se multiplicaban. Los nobles clamaban por su destierro, el pueblo lo odiaba, y aún así, su poder sobre la zarina se mantuvo inquebrantable. Este fue el clímax de la tragedia, la ciega devoción de una emperatriz por un hombre que a ojos de todos era el símbolo del mal. El zar Nicolás II, un hombre débil y pasivo, se vio atrapado entre su amor por su esposa y su deber para con su imperio. Eligió el amor, y esa elección selló su destino y el de su dinastía. La Primera Guerra Mundial solo sirvió para acelerar el apodrecimiento del imperio. Con el zar en el frente de batalla, la zarina Alejandra se convirtió en la figura de facto de la regencia, con Rasputín como su consejero más cercano. El pueblo sufría, el hambre se esparcía y las decisiones erráticas de la corte, influenciadas por el monje, solo empeoraban la situación. Los ministros que se atrevían a oponerse a Rasputín eran despedidos y en su lugar se colocaban a sus títeres, hombres ineptos y corruptos. La inestabilidad era total. El clamor por una reforma y el odio hacia la familia imperial crecían con cada día que pasaba. Rasputín se convirtió en el blanco de todos los ataques. La prensa y los panfletos clandestinos lo retrataban como un demonio, un bebedor empedernido, un pervertido, y el pueblo lo creía. La historia de la vaidade y de la propaganda de la realeza llegó a su fin en ese momento. Los Románov, tan acostumbrados a proyectar una imagen de gloria y perfección en pinturas a óleo y ceremonias, se encontraron con su propia decadencia expuesta a la luz del día. Los rumores de la conexión de Rasputín con la zarina se volvieron cada vez más gráficos. Se rumoreaba que Rasputín ejercía una influencia hipnótica sobre la zarina y que su relación era mucho más que espiritual. Aunque no hay pruebas de que la zarina y Rasputín tuvieran una relación sexual, la gente lo creía. Y en ese contexto de desesperación y rumores, la verdad ya no importaba, solo la creencia. La nobleza, avergonzada y horrorizada, decidió que la única forma de salvar a Rusia y a la dinastía era eliminando a Rasputín. Un pequeño grupo de Mindons
Conspiradores, liderado por el príncipe Félix Yusupov, un pariente del zar, y el gran duque Dmitri Pavlovich, un primo de Nicolás II, decidió actuar. Su plan era audaz y macabro. Atraerían a Rasputin a una casa en San Petersburgo, le ofrecerían comida y bebida envenenadas y luego, cuando estuviera debilitado, lo rematarían. La fecha elegida fue el 16 de diciembre de 1916. Lo que siguió se convirtió en una leyenda que se esparció por el mundo, una historia de supervivencia que parecía sacada de un libro de fantasía. El sufrimiento de Grigori Rasputin fue una batalla silenciosa librada por un cuerpo en ruinas. Si usted conoce a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, comparta este vídeo. La historia de ella es un recordatorio de que la gloria y el poder no pueden esconder la fragilidad humana. La noche del asesinato, Yusupov invitó a Rasputin a su palacio. Le ofreció vino y pasteles envenenados con cianuro. Para horror de los conspiradores, el veneno pareció no tener efecto en él. Rasputin comió los pasteles, bebió el vino y no mostró ningún síntoma de envenenamiento. Desesperados, los conspiradores le dispararon, pero Rasputin se levantó y atacó a sus asesinos. En esta pintura a óleo, que retrata el evento, se ve a Rasputin tambaleándose, sus ojos llenos de ira y locura, mientras los nobles, aterrorizados, le disparan repetidas veces. No fue un asesinato, fue una brutal cacería. A pesar de las heridas de bala, Rasputin se arrastró fuera de la casa y corrió por la nieve gritando por ayuda. Los conspiradores lo alcanzaron, lo golpearon con una barra de hierro y lo ataron. Su cuerpo fue arrojado al río Neva, pero la leyenda y el horror continuaron. Los rumores de que Rasputin seguía vivo se esparcieron por toda la ciudad. Cuando su cuerpo fue recuperado del río, la autopsia reveló que había muerto por ahogamiento, lo que hizo creer a muchos que había sobrevivido al veneno y a los disparos, y que su corazón de monje inmoral no se detendría por nada. La verdad es que las balas sí lo mataron, pero el mito de su invencibilidad, de su conexión con el demonio, se había arraigado en la mente de la gente. Las consecuencias a largo plazo de la muerte de Rasputin fueron catastróficas. Los conspiradores creían que al matar al monje salvarían a la dinastía, pero el resultado fue el contrario. La zarina se volvió aún más vengativa y desconfiada. La muerte de su starets fue, para ella, la confirmación de que sus enemigos estaban en todas partes. Se aisló aún más y el gobierno se volvió aún más inestable. El asesinato de Rasputin no detuvo la decadencia del imperio, solo la aceleró. La nobleza se dividió y los Románov perdieron cualquier esperanza de apoyo. Unos meses después, la Revolución de Febrero estallaría y el zar Nicolás II se vería obligado a abdicar. La profecía de Rasputin se había cumplido. Si él moría, la dinastía Romanov moriría con él. La muerte de Grigori Rasputin, envuelta en misterio y violencia, no detuvo el apodrecimiento del imperio ruso. Lo aceleró. Su cadáver, recuperado del río Neva, se convirtió en una reliquia para sus seguidores y un objeto de burla para sus enemigos. Pero la verdad de su legado era mucho más profunda. Él se había convertido en la encarnación de la debilidad y la ceguera de una dinastía. La zarina Alejandra, destrozada por la pérdida de su starets, se aisló aún más, confiando solo en los susurros de los ministros incompetentes que él había instalado. La corte se volvió un nido de intrigas, y la familia real, ya desacreditada, perdió la última pizca de respeto que le quedaba entre la nobleza y el pueblo. El final de los Románov fue un epílogo trágico de la historia de Rasputin. Los rumores, el odio y el caos que él había sembrado se cosecharon en la Revolución de Febrero de 1917. El pueblo, hambriento y harto de la guerra, se levantó en armas.
Las tropas, que debían defender al zar, se unieron a la rebelión. Nicolás II, completamente aislado y sin apoyo, no tuvo más remedio que abdicar. Pero la caída del zar no fue el final de la tragedia. La familia real fue arrestada y llevada a la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo, donde vivirían sus últimos días. La historia de la decadencia física de un imperio llegó a su clímax con la muerte de sus miembros. El asesinato de Grigori Rasputin marcó el fin de una era. Pero el legado de su vida y la lucha contra el propio cuerpo viven para recordarnos que la historia está hecha de tragedias y triunfos personales. Para continuar desvelando otras figuras que desafiaron el tiempo, confira nuestra playlist completa de Monarcas en Decadencia aquí en la pantalla final. Y claro, si usted se identificó con esa narrativa, no se olvide de activar las notificaciones para no perder las próximas historias. Rasputín, el monje loco, dejó un legado de terror e intriga. A pesar de los esfuerzos de los conspiradores, su asesinato no salvó a Rusia. De hecho, su muerte fue la chispa que encendió el barril de 1920, pólvora de la revolución. Su figura, que se había pudrido de lujuria, dejó un rastro de destrucción que llevó a la caída de una de las dinastías más poderosas de la historia. En esta pintura a óleo vemos el rostro demacrado de Nicolás II, y en otra pintura a óleo vemos el rostro cansado y envejecido de la zarina Alejandra. Sus vidas, que comenzaron con promesas de gloria y poder, terminaron en la más absoluta soledad y desesperación. El final de la familia Romanov es un recordatorio de que la historia no es solo una sucesión de batallas y de tratados, sino un drama humano lleno de sufrimiento y de traiciones. El apodrecimiento de Rasputin no fue solo el de un hombre, sino el de toda una sociedad que había perdido su fe en la realeza. Su vida fue una metáfora de la corrupción y la decadencia del Imperio ruso. Una advertencia de lo que sucede cuando el poder se corrompe por la vanidad y la ceguera. La historia de Rasputin y los Romanov nos enseña que las mayores tragedias no siempre ocurren en el campo de batalla, sino en los oscuros y silenciosos corredores del poder, donde un monje puede ser más peligroso que un ejército. La vida de Grigori Rasputin, el monje errante que se pudrió de lujuria, es una de las más fascinantes de la historia. Nos recuerda que la realidad puede ser mucho más extraña que la ficción. Su existencia, tan llena de contradicciones, nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias sobre el bien y el mal. ¿Fue él un santo, un demonio o simplemente un hombre con un carisma excepcional que se aprovechó de una familia desesperada? La respuesta, como siempre, es mucho más compleja y se esconde en los matices de una historia que aún hoy, un siglo después, sigue fascinándonos. La decadencia de un hombre, la decadencia de un imperio. La historia de Rasputin es la historia de la fragilidad humana.